El ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. El ABC Libertario, Muy buenas noches, don Jorge Enrique Lancheros. Es candidato al Senado de la República por el partido Fuerza Ciudadana o Movimiento Fuerza Ciudadana. Y le decimos a él, buenas noches, bienvenido al el ABC Libertario, tanto emisora como nuestros canales de Facebook y YouTube. Y hágala su presentación. Buenas noches, Carlos, y a todos los oyentes de ABC Libertario. Quería saludarlos muy especialmente a Carlitos por darle la tarea, la invitación, y de verdad que me siento muy complacido estar con ustedes, estar hablando con ustedes sobre el proyecto político nuestro, sobre el Senado, sobre quiénes somos. Bueno, en fin, vamos a conversar un ratito con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿quién es Jorge Enrique Lancheros? ¿De dónde viene? ¿Y cómo nace la idea de ser candidato al Senado? Bueno, Jorge Enrique Lancheros es un chiquinquireño que tiene 66 años. He venido trabajando por muchos aspectos. Me la he jugado por el agua, por el tren, en contra del fracking, en favor del medio ambiente. Soy ingeniero industrial. También soy ingeniero de seguridad industrial y salud ocupacional. Pues he estado estudiando una maestría en sistemas integrados de gestión. Estudié cooperativismo transporte en Israel. En el 2008 volví, estudié transporte multimodal, transporte internacional. ¿Qué más le cuento? Fui funcionario del Intra, fui director del convenio Intras en el gobierno de Israel. Fui gerente de transporte Reina y he venido luchando, trasegando durante casi toda mi vida por el transporte. He asesorado muchas empresas de transporte en ese país, hemos creado muchos organismos de tránsito. Y la idea de llegar al Senado, de ser candidato, pues las pasadas fui candidato al Senado por el Partido Verde y eso fue como decir algo que no se tenía previsto. Unos amigos del Partido Verde me dijeron que por qué no, a través de nuestras luchas por la laguna de Fúquene, por el tren, que por qué no hacíamos política, nos lanzamos al Senado y me dan el aval. Y así fue una locura que hicimos y logramos sacar casi 2.000 votos sin haber hecho una sola reunión. Eso sí, me subí como a Transmilenio, estuve en Bucaramanga, en el transporte masivo de Bucaramanga, también el transporte masivo de Cali. Y ese fue mi trasegar político en el 2000 hasta el 2018. Pero después logramos, ya nos pegó la cosa de la política para seguir luchando. Y en las pasadas elecciones para consejo, estuvimos de precandidatos al consejo del Partido Verde. El Partido Verde no nos dio el aval, nos sacó corriendo y hicimos un grupo que se llama Colombia Te Necesita, 17 precandidatos al Consejo de Bogotá del Partido Verde, y de ahí salió la idea de que nos lanzáramos, que íbamos a lanzar a un candidato al Senado del grupo de Colombia Te Necesita, y entre todos eligieron que fuera, pues por consenso, que fuera Jorge Enrique Lancheros en representación de todos. Me considero una persona honesta, luchadora, y ahorita les cuento por qué quiero ser senador de la República. Bueno, todo el mundo, tanto viejos pensantes, ¿no? O sea, me refiero a aquellas personas mayores de 50, 55 o 60 años de edad y que son pensantes y que en esa generación o en esta generación se tuvo los estudios suficientes e ilustrados, piensan que ya es hora de un cambio al Congreso,
y no solamente los viejos, también mucho joven, porque recordemos las protestas del 2019, que fue por el inconformismo frente a las reformas tributarias y otras arandelas. Recordemos lo que sucedió en el 2020, que fue la pandemia, y que no hubo suficiente ayuda a la población más vulnerable. Y recordemos ese 28 de abril del 2021, donde se lanza nuevamente la reforma tributaria y que les tocó al gobierno retirarla. Toda esa gente joven, como también los viejos, vuelvo y repito, queremos el cambio. ¿Será que ustedes, las personas ya mayores de edad, pueden hacer el cambio? Porque uno se da cuenta que va a llegar mucha gente que de pronto de joven no tuvieron esa oportunidad de llegar al Congreso o al Consejo. Ustedes serán los que van a hacer el cambio, y esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿ustedes están en que se rebajen esos altos sueldos que tienen hoy en día los congresistas? 35 millones de pesos mensuales que realmente no se justifican y no están haciendo nada por el bien del país y del pueblo. Ustedes, los nuevos que van a llegar allí, estarían dispuestos a rebajar, a rebajarse o a que sean pagados por sesión. Primero, Carlitos, bueno, primero nosotros sí queremos, porque nosotros tenemos la mente lúcida, y les cuento por qué que un cambio, porque pues, permítame la expresión, y que ya Sí. está como jugada por todos los que estamos en esta línea en contra de la corrupción, en contra de la politiquería, en contra de los malos manejos del Estado, en contra de los malos manejos de los dineros públicos. Y la verdad que estamos mamados de esta maldita corrupción que tiene azotado el país. Y tiene azotado al país y con 22 millones de pobres y 7 millones de muy pobres. Miremos el caso del Chocó, miremos el caso de La Guajira, los niños de La Guajira, en Nariño, en sitios, inclusive en mi departamento, en el occidente boyacense, viendo tanta pobreza, y allá que sí que se ve la pobreza absoluta, teniendo las esmeraldas más lindas y puras del mundo, y vemos tanta pobreza precisamente por esa hipocresía del Estado corrupto y politiquero que nos ha mantenido más de 40 años, de 200 años, pero se ha incrementado la corrupción con estos gobiernos uribistas, que lo que le han hecho es daño al país. Se están perdiendo las esperanzas, se están robando nuestros recursos, los impuestos, las esperanzas de nuestros hijos, de nuestros nietos. Por eso tenemos el arraigo de siempre ser luchadores. Yo me acuerdo que cuando estaba en el bachillerato también fui lo mismo, pues no tragué entero nunca, y eso coadyuva que nosotros tenemos que seguir luchando y tenemos la mente fresca para luchar. Y claro, la juventud hoy está dando palo para que todo lo de trasegar que se ha pasado en contra de este gobierno, especialmente el de señor Duque, pues auspiciado por un señor que ha mantenido una hegemonía politiquera y corrupta en Colombia. Y segundo, pues lo que pasa en Colombia, lo que está pasando en Colombia, nosotros somos capaces de cambiar. Yo hice parte del Partido Verde, Carlitos, y como les dije antes, Sí. pues no nos dieron el aval. Y de allí, pues el aval se lo dieron a unos señores que estaban acomodados políticamente, y a nosotros que estuvimos trabajando por hechos de la naturaleza, defendiendo la laguna de Fucne, defendiendo el páramo Santurbán en contra del fracking, y el Partido Verde no tuvo en cuenta eso. Entonces, me llamaron de Fuerza Ciudadana, el movimiento político del actual gobernador del Magdalena, y dijeron: Jorge Enrique, estas puertas están abiertas para que tú llegues a ser parte de Fuerza Ciudadana, la fuerza del cambio. Y así que aceptamos el reto, y hoy soy candidato al Senado de la República por la Fuerza Ciudadana. Me correspondió el número 51.
Dejemos el Y número para el fíjese que... final. Dejemos el número bueno, para el final. perfecto. Porque es donde usted ya sabemos esa trayectoria, ¿no? De sus estudios universitarios, su lucha en diferentes campos y más que todo en el transporte. Pero aquí vienen ya las preguntas que son las más cuestionables. Todo el mundo se lanza al Senado y mucha gente no tiene idea qué es el Congreso. El Congreso es donde se sacan, primero que todo, se hace el control político a los entes del Estado, en este caso los ministerios o las instituciones descentralizadas, cuando no se cumple la tarea bien. Ese es el control político y lo mismo al presidente, que se hace el control político porque no se están llevando las cosas o en la Cámara, en la Cámara se hace el control político a los alcaldes o también las instituciones municipales de cada departamento o ciudades del país. En el Senado es más que todo para el gobierno nacional. ¿Usted estaría dispuesto, en que ganara, por ejemplo, Petro, la presidencia, estaría, y que él de pronto falle en algo, estarían dispuestos ustedes como Fuerza Ciudadana a hacerles un llamado de atención a ese gobierno que puede quedar Petro o el quien quede? Carlitos, claro, indudablemente que nosotros, cuando, mire, la primera vez en mi vida que un partido político nos exige, nos pide que firmar un decálogo de ética. Y en ese decálogo de ética dice que debemos denunciar, si es el caso nosotros mismos, por hechos de corrupción y que no estamos cumpliendo con la función. Y haciendo, hablar de la pregunta anterior, que si somos capaces o estamos en disposición de bajarnos el sueldo, pues claro que esa es la función que vamos a querer. Y él lo he dicho en la plaza pública, lo he dicho en mis charlas. Entonces, estamos dispuestos a bajar el sueldo. Y también estamos dispuestos que si el posible gobierno, que Dios quiera que sea, de Gustavo Petro, y si de pronto comete errores, pues también hay que hacer el seguimiento político al presidente de la República. Hay una cosa fundamental, Carlos. Sí. Desafortunadamente, la mayoría de los congresistas, la mayoría de las personas que aspiran a una elección popular, así sea consejos, asambleas, gobernaciones, alcaldías, asambleas, Cámara de Representantes y Senado de la República, no conocen el código contencioso ni el código de procedimiento administrativo, que debe ser fundamental en estas lides, de que conozcamos, y eso yo pienso que debemos ser obligatorios a exigir que todo funcionario que sea electo tiene que primero haber estudiado el código contencioso administrativo, el código de procedimiento administrativo, para que vaya a decir, a conjugar con lo que está haciendo para ver que las leyes se hagan ecuánimes y que conozcan cuáles son los procedimientos ante la administración pública. Eso creo que es importante y es primordial para los funcionarios que estamos aspirando a elección popular. ¿Sería esa su primera tarea de imponerle a los congresistas a que estudien el Código de Procedimiento Administrativo? Claro, es una tarea que debemos emprender todos, que nosotros sepamos cómo es el manejo del Estado. El Estado debe tener unas características importantes, y esas características están a través de las normas, de las leyes y cómo procedemos ante ellas. Inclusive el mismo actuar de un derecho a petición. Hay muchos congresistas y muchos funcionarios que están elegidos y no conocen cuál es el procedimiento que se lleva al instaurar una tutela o un derecho de petición ante una entidad del Estado o ante una entidad cualquiera. Bueno, pasando al siguiente tema. ¿Con qué proyectos se aparece Jorge Enrique Loncheros a la candidatura del Senado? ¿Con qué proyectos va a trabajar en beneficio de los más necesitados y del mismo país? Pues mirando bien todo el país, económicamente, tecnológicamente, científicamente,
mm, estamos atrasados. Ya, hemos dicho, retrocedimos, no sabemos cuántos años atrás. Uno mira las calles de Bogotá y al mirar las calles de Bogotá, uno presiente que está por allá en Bombay o en Nueva Delhi de hace 50 o 60 años. El desorden de los triciclos o de los bicitaxis, el desorden de los peatones al pasar las vías, el desorden de los vehículos, donde no hay respeto por el peatón y viceversa. No, mejor dicho, un desorden, un caos total. Usted como senador, ¿con qué proyecto se presenta? Primero para educar al pueblo y a todo el mundo, a que nos respetemos y a que haya respeto. Carlitos, mire, yo he venido en mi proyecto fundamental en llegar al Senado es que vamos a recuperar la red férrea nacional. Porque recuperando la red férrea nacional, le vamos a dar salida al país, le vamos a dar salida al campesino, porque el tren va a llegar al campesino. Y el tren a nivel, mire, el único país del mundo que no tiene trenes. ¿Por qué? Porque se lo robaron. Porque el Estado fue neófito, fue vulgarmente asesinando, por decir algo, el tren en Colombia. Yo tuve la oportunidad del año 96 de denunciar el robo de la red férrea, Carlos, desde Lenguasaque hasta Barbosa. Y de esas denuncias, el señor secretario general de Ferrovías fue a la cárcel. Porque vendió los rieles desde Lenguasaque hasta Barbosa por 66 miserables millones de pesos. Y porque vendió las bodegas de Chiquinquirá en 15 millones de pesos. En el año 96. Imagínense cuánto valían en ese momento. Los rieles valían más de 3.000 millones de pesos y las bodegas de Chiquinquirá más de 700 millones de pesos. El país se quedó sin tren. Lo que usted dice que en 1996 se robaron los rieles y otros activos. Eso sucedió con los antiguos ferrocarriles, no solamente de allá, de esa zona del país, Chiquinquirá. De todo el país. De todo el país, hasta del mismo Bogotá. En Bogotá quedaron las vías sin acceso porque si empezaron a vender rieles, si empezaron a vender bodegas, si empezaron a meter tractomulas, ojo bien, más de 400 tractomulas que en esa época entraron, y según investigaciones nuestras, parece ser que ese señor que fue director de Ferrovías autorizó o cotrajo o no sé qué, introdujeron más de 400 tractomulas en Colombia. Y eso también ayudó y coayudó para que el tren se acabara. Porque el tren, habíamos tren de carga, el tren inclusive, el tren de Bogotá, la Ruta del Sol hasta la costa, hasta Santa Marta. Yo tuve la oportunidad de hacer ese viaje. El tren hacia Ibagué, hacia Neiva, en Cali, el tren hacia Belencito, el tren que traía los rieles ya fundidos de Belencito y de Paz de Río. Todo se acabó por culpa de la necesidad de entrar tractomulas y autorizar el ingreso de tractomulas al país. Y ingresar tractomulas que dicen que de pronto fueron por lavado de dinero de los dineros mal habidos, y eso ayudó a que el tren se fuera en Colombia y no volvimos a luchar por ese tren. Hasta ahora que vamos a luchar. Inclusive hay un candidato a la presidencia que está diciendo que hay que volver al tren y nosotros lo estamos lanzando con más fuerza y desde Fuerza Ciudadana, porque se dice que sin Fuerza Ciudadana logramos un cúmulo de senadores, de 10 aquí a 12 senadores, entre todos vamos a jalar ese tren para que le demos más desarrollo al país, para que le demos desarrollo a los campesinos, para que el campesino se movilice a través del tren. Hablando bien de eso, esa es una parte del sector económico. Sí, usted lo que plantea es el desarrollo de un sector de la economía. El tren para que la población se pueda movilizar, el campesino pueda sacar sus productos. Usted impulsaría la productividad del campesino que con el tiempo se ha deteriorado y más aún deteriorado con los TLCs,
porque el campesino no tiene subsidios. Mientras que en otros países del mundo, un ejemplo más claro, Estados Unidos, el campesino puede sembrar sus cosas porque el gobierno lo subsidia. ¿Ustedes estarían dispuestos a pasar un proyecto para que el campesino reciba subsidios y podamos nuevamente vivir del campo cultivable? Calito, pues precisamente uno de los proyectos nuestros, aunados a que el tren le va a dar el desarrollo del país, pues nosotros estamos promoviendo la industrialización del campo a través de modelos cooperativos. Y ese modelo cooperativo yo lo queremos copiar de los kibutz de Israel. Pues yo tuve la oportunidad de conocer 6 kibutz, 6 cooperativas agrícolas en Israel. Y yo queremos implantar ese proyecto de las cooperativas agrícolas para la industrialización del campo. Si nosotros, un ejemplo nosotros, el caso nuestro, el caso de los boyacenses, los boyacos, nosotros cultivamos papa. Si nos unimos varios campesinos, varios sectores campesinos que ponen su parcela y creamos una cooperativa agrícola para que esa papa la traigamos ya procesada, empacada, y la papa que le llamamos para los restaurantes, para los centros de acopio, y con nuestra propia flota vehicular del campesino, pues vamos a evitar esos intermediarios porque vamos a tener la papa para todo el país. Y no hay necesidad de importar papa porque la vamos a cultivar. Entonces le vamos a dar esa caracterización al campesino para que se crea en cooperativas agrícolas industriales. Pues con otra garantía. O sea que aquí las cooperativas van a tener inclusive que el Estado tiene por la obligación de darle incentivos agrícolas, incentivos de los intereses que el campesino vaya a tener con con toda la concesión que tienen para producir el campo. Claro que tiene que haber una compensación de créditos blandos para el campesino cuando se constituyen cooperativas agrícolas, cooperativas agroindustriales. Eso tiene que ser así. Y claro, si llegamos en tren, si el tren va a ser el factor de desarrollo para ese campesino, vamos a evitar los intermediarios, que es el intermediario el que está acabando con la economía del campesino. El campesino ya se viene de las regiones para la ciudad y deja de cultivar porque no tiene garantías por parte del Estado, Carlos. Eso tiene que ser así desde ya. Bueno, o sea que con eso se acabaría tanta importación, porque ahorita estamos todos comiendo papa importada, cebolla, cabezona importada, el mismo café, porque nuestros departamentos cafeteros, departamentos cafeteros se han ido acabando, ¿no? Se le ha dado prelación a otro tipo de cultivos. O sea que ese sería la lucha por el campo en ese proyecto. Ahora, mire, o en uno de esos proyectos. Si nosotros industrializamos el campo, creamos una cooperativa modelo kibutz, el campesino va a tener la oportunidad de tener guarderías dentro allá de su campo, en ese kibutz que lo llamen X o Y. Cooperativas, en las cooperativas van a tener guarderías para el campesino, colegios para los hijos de los campesinos, comedores comunitarios para todo ese conglomerado de todo ese campesinado, no solamente uno, sino varios. Si el campo es muy grande, son varias hectáreas, vamos a tener varios comedores comunitarios para el campesino. Nosotros queremos implantar un modelo de kibutz con el cacao en Pauna. Y ya estamos hablando con varios agrónomos y les gusta la idea nuestra que quieren vincularse con el proyecto. Pero para que seamos más técnicos, traer el modelo kibutz, la idea nuestra es enviar a varios agrónomos a Israel, inclusive los campesinos mismos, que vayan y se capaciten en esos campos de los kibutz de Israel, de acuerdo a su caracterización. Unos que pueden ir a capacitarse con el procesamiento de la leche, porque hay unos kibutz importantes que ya están produciendo la leche, y hay otros kibutz de la papa, de los comestibles, de los que están haciendo en el Mar Muerto productos para la belleza. En fin,
hay muchos sectores en los cuales podemos ir a capacitar varios agrónomos y campesinos a Israel para que nos traigan esa tecnología. Eso es lo que vamos a hacer. Y claro, ayudado con el tren, eso, la industrialización del campo se va a dar a toda luz y vamos a tener más garantía para el campesino. Bueno, pasemos a otro sector importante, el sector salud. En el sector salud, desde hace muchos años, viene cada día deteriorado. Es el caso, por ejemplo, que se vio reflejado en la pandemia. Y más allá, pues recordemos esa nefasta ley 100, que en 1994 fue creada por el señor Álvaro Uribe, pues nos dejó una serie de cosas en la ley 100 en contra del pueblo. Fue la comunicación. En plena... ¿Me escucha? ¿Me escucha, don Jorge? Fue la comunicación. Un momentico, a ver qué pasó. Vamos a desarrollar. Ya. No, aquí yo estoy bien. Parece que ya. No le escuché la última parte, Calixto. Bueno, vuelvo y le repito. En el sector salud, pues en los últimos años venimos de mal en peor. Y la ley 100 nos dejó malas lecciones. ¿Ustedes cómo harían para recuperar la salud hacia la población más necesitada y toda la población en general? ¿Cómo acabarían esa ley 100 para que primero los que acudimos a una EPS recibamos una atención merecida? Y segundo, ¿cómo quitaría el artículo 13 o 14 de las pensiones que se ganan por el índice de precios al consumidor? Carlitos, hay una cosa nefasta para el país y hoy lo ratificó el COVID-19. Colombia se está muriendo y se murió, muchos colombianos se murieron, inclusive ahí cayó un hermano mío, precisamente Sí. porque la ley 100 nefasta del señor Uribe del año 93 acabó con la salud de Colombia. Y el COVID fue, digamos, el iceberg más, la punzada más grande, porque en Colombia no hay salud. Mire, fíjese un ejemplo nuestro, en Chiquinquirá, una ciudad de 80.000 habitantes y un hospital de segundo nivel que tiene cabida para 350.000 usuarios del hospital de Chiquinquirá y es apenas de segundo nivel y manejado por la politiquería, un hospital que se lo han robado más de 6 veces. Y eso, como ejemplo, Chiquinquirá, en todo el país, está plagado de politiquería porque los hospitales los tienen como negocios politiqueros y clientelistas de los corruptos de este país. Y Chiquinquirá se lo han robado más de 5 veces, Carlos. Entonces, lo que yo propongo es eliminar, acabar con esa ley 100 del 93, eliminarla de tajo, volver al régimen anterior a través del Seguro Social, que creaba el Seguro Social y la gente tenía salud, los colombianos tenían salud. Porque la ley 100 del 93 lo que creó fue negocios para los amigos del presidente, amigos del señor Uribe, que fue el que la creó. Entonces, ahí es donde tenemos que acabar con esa nefasta ley 100, porque lo que yo digo, tenemos que tener hospitales de tercer nivel en muchas ciudades del país. Y yo digo que en todas. ¿Por qué no tenemos esa facultad para tener esos unas UCIs en todos los países? En todos los países no, sino en todo Colombia, perdón. Usted pasaría un proyecto reviviendo el Hospital San Juan de Dios, que fue uno de los mejores hospitales a nivel latinoamericano y que era de 5º nivel. Claro que sí, hay que probarlo. Hay que recuperar ese de salud. Don Jorge, le digo que más o menos la historia del San Juan de Dios. El que queda en la Caracas con primera. De ahí para arriba. ¿Es la décima? Todo lo que era arriba. Todo ese sector, sí, señor. Ese pues conozco un poquito de Bogotá porque estoy de Bogotá, estoy en Bogotá desde el año 76. Ese hospital tenía y tiene todavía los sitios donde se hacían las prótesis de brazos, manos, pies, caderas,
caderas, donde se hacían operaciones de ese sentido. Tenía el sector salud mental, tenía eh, toda la parte de optometría de avanzada, tenía la investigación para enfermedades catastróficas y también para el tratamiento de cáncer, aparte de que ya estaba el hospital cancerológico, el El Instituto cancerólogo. Cancerológico. De ahí nace Las Madres Canguro en el Instituto Materno Infantil, adscrito al San Juan de Dios, o lo que llamaba en ese entonces la Ortúa. ¿Ustedes pasarían un proyecto para revivir eso o se apoyarían en la ley 732 que declaran al hospital como patrimonio histórico? Mire, Carlitos, nosotros lo que queremos en Fuerza Ciudadana, y ojalá que Dios permita que lleguemos una bancada importante de Fuerza Ciudadana para recuperar no solamente la salud, sino para recuperar el ambiente sano de Colombia. Porque tenemos que salvar a Colombia de la corrupción que está llevando, que nos está llevando a extremos exorbitantes. Y Fuerza Ciudadana está en condiciones de apoyar todos los proyectos de ley importantes para el desarrollo del país. No solamente la salud, sino la educación, la infraestructura vial del país también hay que meterle en ese sentido. Y entonces nosotros tenemos que coayudarnos entre todos y Fuerza Ciudadana va a ser ese coayuvador, perdón la expresión si está bien dicha o no, o el coayuvante para que la salud de Colombia sea una de las mejores saludes de Latinoamérica y recuperar esos entes hospitalarios que le han dado salud, que le dieron salud a muchos campesinos, a mucha gente del país, a nuestros abuelos que tuvieron la oportunidad de estar atendidos por el Hospital San Juan de Dios de Bogotá. Otro punto importante dentro del sector salud es que casi que en los últimos años, en los últimos 40 años, se ha descuidado la salud mental. Y hoy en día ve uno de personas, tanto mujeres como hombres, desde niños que tienen un problema que es la bipolaridad. Y la bipolaridad acoge tanto a niños, niñas, jóvenes, adultos, que bien, los que pueden hablar se pueden comunicar, pero con agresividad. Pero aquellas personas que no pueden hablar se convierten en agresivos, porque no tienen cómo comunicarse de lo que sufren o de lo que sienten. ¿Ustedes estarían dispuestos a pasar un proyecto que se declare como enfermedad mental la bipolaridad? Pues es que está dentro de todo el ámbito de la salud. Tenemos que tener una salud integral. Y si no tenemos una salud mental fuerte, si no tenemos una salud mental de todos los colombianos, pues seguro que no vamos a actuar bien hacia el futuro. O sea, la salud debe ser integral. La salud debe ser desde la primera infancia hasta el abuelo de los 80, 90, 95 años en adelante. La salud debe ser integral y claro, ahí tiene que caber la parte mental de los colombianos. Pero que sea una ley, por ejemplo, porque es que hace unos más de 15 días le hice la misma pregunta a un concejal de Bogotá y este concejal me decía que cuando él estuvo como senador, pues a ningún congresista le llamó la atención y por eso es que no hay políticas públicas Públicas en claras materia. en esa parte de la salud mental. Y lo que dejó la pandemia fue a mucha gente más enferma de la salud mental y, obvio, la parte bipolar es la que más está causando estragos. Pues, Calito, hay una cosa que si las leyes se hacen desde el Congreso de la República. Las leyes se hacen desde el Senado de la República, desde la Cámara de Representantes. Y entonces tenemos que jugárnosla entre todos, los buenos congresistas, que vamos a salir muchos, para, para que la salud de los colombianos sea una salud integral y que sea un proyecto, que salga una ley de la República que cobije todos los sectores de la salud de los colombianos, inclusive la salud mental, a través de esa bipolaridad que puede existir de los colombianos. Tiene que salir del Congreso de la República una ley que marque, una ley marco, que tenga
cabida en todos los sectores de la salud de los colombianos. La ley 100 trae consigo mismo un punto que nos ha perjudicado a todos los pensionados. Es el aumento anual que se hace bajo el índice de precios al consumidor. ¿Ustedes cómo pueden quitar ese punto o qué deben hacerle a la ley 100? Ya usted me explicó lo de la salud, reforma a profundidad y que haya una ley marco de salud integral. Viene el cuento de los pensionados. Los pensionados, usted sabe, y usted más que todo, que viene siendo asesorado por un pensionado, ¿no? Sí, señor. No le voy a nombrar el santo, pero le nombré el milagro. ¿Cómo hacer que los pensionados ganen dignamente una pensión justa y que no se devalúe cada nada? Mira, hay un factor importante. Aquí las pensiones Sí, se quedó de precios al consumidor. Mi propuesta desde el Senado de la República es de que se haga a través de la inflación anual de cada colombiano. Porque es que, mire, la pensión o el sector falsa pensional de los pensionados, perdone la redundancia, cada vez se está rezagando frente a los salarios de los colombianos, porque se está haciendo con base en el IPC, y el IPC cada vez está rezagado con base a todos los índices de inflación de este país. Entonces tenemos que hacer el aumento salarial con base en la inflación anual que se esté dando y con base en la inflación que está incrementando los salarios de los colombianos. Debe ser una nivelación igual, tanto para empleados que estén vigentes y como a los pensionados que se van a pensionar a través del índice de inflación anual que debe incrementar la pensión de los colombianos. Los pensionados hoy en día nos damos cuenta que hay dos regímenes de pensiones. La pensión pública, o sea, la cual muchos hemos venido cotizando, que era antiguamente al Seguro Social, ¿no? Uh-huh. Y luego el régimen privado. Recordemos que hace más de 20 años, 25, como para no ir tan lejos, estaba el Seguro Social y Cajanal. El Seguro Social era el Camprecon, no estoy mal. Ay, Camprecon, sí señor. Bueno, estaban el Seguro Social más que todo para los trabajadores privados y Caprecon y Cajanal para el sector público, ¿no? Sí. Pero con una reforma que hizo el señor Álvaro Uribe, y no fue la ley 100, el acto legislativo 001 del 2005, donde quitan la mesada 14, entre otras, como si fuera plata del gobierno, y primero acaban con el Seguro Social, luego Caprecon y Cajanal, y unifican todo. ¿Ustedes cómo harían para restituir las pensiones? Y más aún, cuando hay cantidad de gente que viene reclamando su pensión desde 1993 hacia acá. Mi hermano, soy en una reunión, le llamo en 5 minutos, por favor. Carlitos, bueno, hay una cosa importante. Nosotros dentro de nuestro proyecto de pensiones, y además estoy asesorado por una persona muy conocedora del tema, pues hemos venido hablando de varios factores. Las pensiones no deben tener más impuestos de los que tienen, hermano. ¿Cómo es que un pensionado tiene que pagar el 4 por mil? Hay que quitarle ese 4 por mil al pensionado para reducirle, digamos, los costos de su pensión, de su mesada. Se están reduciendo porque tiene que pagar el 4 por mil y tiene que pagar impuestos como cualquier persona. Ahí el pensionado luchó toda su vida pagando impuestos para que siga
pagando de su salario, de su pensión, los mismos impuestos de todos. Y queremos, a través de un acto legislativo del Congreso, bajar la salud, el porcentaje que pagamos o que pagan los pensionados del 12% al 4%. Y esa es una necesidad sentida de todos los sectores de pensionados. Ahí tenemos que luchar todos para poder, la bancada de Fuerza Ciudadana y las demás bancadas alternativas que lleguemos al Congreso, vamos a estar unísonos para bajar el pago de la salud, el pago del porcentaje a la salud del 12, bajarlo al 4%. Y tampoco que tengamos que los pensionados sigan pagando el 4 por mil, porque le pagan, le dan su mesada y le descuentan el 4 por mil, le están quitando, y además como el aumento ha sido por el IPC, pues cada vez se va quedando más rezagado y cada vez la pensión de un pensionado está por debajo inclusive del mismo salario mínimo y van hacia el futuro, cuanto el valor presente neto, vamos a tener que la pensión va a quedar a cero y claro, el Estado no va a garantizar que los pensionados sigan ganando su mesada anualmente o mensualmente. ¿Cómo harían ustedes para acabar con los fondos privados de pensiones, en los cuales muchos pensionados, recordemos que aquellas personas que se acogieron a los fondos privados hoy en día están devengando su pensión mínima y según lo que dicen es que hasta el día que se les acaben esos ahorros, hasta ahí llega la pensión, mientras que los que estamos con Colpensiones, pues seguimos todavía teniendo ese privilegio de recibir el régimen de pensión o lo que llaman el modelo de prima media. Bueno, deberíamos tener un consenso digamos, llegar a un consenso con todos los pensionados que quieren estar en esos grupos privados. Pero si los obligamos, si los vamos a tener un consenso a través porque esto también debe ser consensuado y con todos los sectores del país. Hay que sentarnos con esos sectores y llegar a un acuerdo para que vayan a llegar a que se unan todos a un solo programa de pensiones. Hay que hablar con ellos, dialogar con ellos y convencerlos, si es el caso, para que haya un solo programa pensional en Colombia y que sea el Estado el que maneje esa garantía para los pensionados. Quitarles ese tetero, llamémoslo así, si se Sí, puede claro. decir, Los a los señores fondos privados, a los de de Asofondos. porvenir, digamos, tienen la plática de los pensionados y están negociando con ella, y la plática de los pensionados que la meten digamos, a otros sectores, y ellos son los que están ganando los intereses, y los pensionados, como dicen, aguantando hambre, y teniendo la plática de los pensionados allá, y ellos negociando con la plata de los pensionados. Otro punto importante es la educación. Ustedes se la jugarían por brindar mayores oportunidades a los jóvenes. ¿Qué proyectos usted presentaría para que los jóvenes tengan oportunidades? Primero hay que tener que la educación la educación superior sea gratis a los estudiantes. Que el Estado provea la educación superior a todos los estudiantes que salen bachilleres de todos los colegios del país. Y que sea una universidad gratis y equitativa para todos. Dale garantías a los estudiantes y dale garantías a los papás que son con menos recursos económicos de estratos 1, 2 y 3, que sea gratis para todos los estudiantes del país a llegar a las universidades oficiales y también públicas y privadas también, si es el caso, para llegar a que todo Colombia nos eduquemos. Hay una cosa importante. Un país educado elige buenos gobernantes. Y aquí tenemos que educar a los colombianos para que elijan los mejores gobernantes de este país. Porque un pueblo educado y un pueblo aguantando hambre y no educación, los siguen comprando con los 50.000, los mercaditos, con los tamales. Hoy en época de elecciones están en esa gendarmería
por todos los lados con unas mochilas de plata, llevándole 50.000, llevando tamales, llevando cerveza, llevando papa para comprar a la gente. Y esa es la gente que se deja comprar porque no han tenido la oportunidad de capacitarse, y el Estado quiere que el Estado, que los campesinos, que el pueblo colombiano nos eduque para que los tengan siempre de nariguera y de cabestro, para que vaya que lleve a los mismos corruptos a que lleguen nuevamente al Senado. Entonces, ¿por qué se debe que cambiar el Congreso? Según usted, ya nos ha Porque el dicho. Congreso hoy en día es un ente politiquero y corrupto. Eso es lo que tenemos que acabar con, ese Congreso politiquero y corrupto, que se ha robado todos los intereses de los colombianos, que se ha robado la esperanza de los colombianos. Hay que cambiar ese Congreso politiquero, y queremos que seamos 55 senadores alternativos y 86 representantes alternativos para acabar la hidalguía y tal la hegemonía politiquera de los actuales gobiernos y los actuales anteriores gobiernos de hace 30, 40 años. ¿Por qué se debe votar por Jorge Enrique Lancheros y por qué lista abierta? Bueno, se debe votar por don Enrique Lancheros porque don Enrique Lancheros ha venido luchando por este país hace más de 30 años. Primero, luchando por la vida, por el agua. Yo instauré una acción popular en contra de la CAR, y ha sido la única acción popular de una persona natural en contra de una entidad corrupta que se está acabando con el agua y la vida de más de 450.000 usuarios que vivimos de la laguna de Fúquene. Una entidad paupérrima que manejada por la CAR. Queremos reestructurar esa entidad, y queremos reestructurar todas las CAR, porque las CAR en este país lo que están haciendo, o lo que la crearon, es para hacer fortín politiquero y corrupto, y se están robando. Cada CAR en Colombia tiene un presupuesto más o menos de 1,5 billones de presupuesto, y se están gastando más de 100.000 millones de pesos en gastos de funcionamiento las las corporaciones autónomas regionales. Hay que eliminar, acabar, reestructurar esas entidades para que tengamos otras entidades que manejen la vida, que manejen el agua de los colombianos. Por eso que queremos llegar al Senado de la República con el número 51. ¿Lo puedo decir ahora sí, cierto, Carlitos? Ahora sí, Y por con allá iba. Fuerza Ciudadana. ¿Por qué Fuerza Ciudadana? Porque Fuerza Ciudadana nos dio la oportunidad de llegar al Congreso con una lista de voto preferente. Inclusive a mí me dio la oportunidad de escoger el número, y yo dije que el 51, porque el 51 es la equidad, el que llega al 51 más 1, el 50% más 1 es la ganancia para cualquier entidad, para cualquier, digamos, finalidad política y cultural. El 50 más 1 es el que siempre está ganando para poder establecer una ganancia hacia todos los sectores del país. Bueno. ¿Cuándo es su cierre de campaña? ¿O ya lo hizo? Yo no he hecho cierre de campaña porque es que nuestra campaña ha sido por internet, hablando con la gente por teléfono. No tenemos una sola valla en el país, Carlos. La única valla rodante que tenemos en mi campaña es Jorge Enrique Lancheros, que le hicieron unos dibujitos ahí a mi carro privado particular. Esa es la única valla que se ve en este país, porque no tenemos los recursos. Somos personas que queremos cambiar la política, y seguro que vamos a llegar al Senado y le vamos a demostrar al país de que se puede hacer política sin tanta plata, sin tanta organización, pero sí dándole a conocer nuestros proyectos, y con desarrollo social sostenible. Es que queremos llegar al Congreso de la República y no gastar. Mire, Calito, no me lo van a creer, pero nosotros no hemos gastado más de 5 millones de pesos en la campaña, y esos 5 millones de pesos han sido de nuestros honorarios como profesional, como asesor en transporte, y algunos amigos que nos han regalado alguna publicidad, 3.000 volanticos, 3.000 tarjetas plásticas, bueno, lo que sea, y eso ha sido
para el bienestar de todos los colombianos, porque no estamos ni gastando ni en papa, ni en carne, ni en cerveza, ni en tamales, ni en los 50.000, porque no los tenemos. Además, porque yo nunca le doy ni siquiera un centavo a un policía, sobornar a un policía por una orden de comparendo que yo cometí alguna infracción de tránsito. Eso es lo que tenemos que hacer los colombianos y eso es lo que tenemos que hacer todo el país. No darle plata, no sobornar a nadie y no dejarnos sobornar. Bueno, ya para finalizar, eh, con ese mensaje hay que votar por el número 51. ¿De qué partido? Bueno, primero del partido Fuerza Ciudadana, la fuerza del cambio. Segundo, por Fuerza el número, Ciudadana. marcando el 51, marcando Fuerza Ciudadana y marcando el 51, votando por Jorge Enrique Lancheros, la persona que quiere que vuelva a entrar en la Colombia para darle desarrollo al país. La persona que quiere que industrializar el campo a través del mismo tren y que el tren le dé desarrollo. ¿Cómo es que Colombia, el país más hermoso del mundo, inclusive dentro de su estructura como mapa, es el mapa más hermoso del mundo, no tengamos trenes? Entonces queremos que Jorge Enrique Lancheros llegara al Senado con el número 51 para que vuelva a tener a Colombia, para que tenga desarrollo el país a Colombia y todos los colombianos. Los invito el próximo 13 de marzo, el próximo domingo, para que me acompañen votando por el número 51 de Fuerza Ciudadana. Bueno, don Jorge Enrique Lancheros, candidato de Fuerza Ciudadana por el número 51. Pues muchas gracias por Voto preferente. voto preferente. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y habernos dado a conocer sus proyectos que va a presentar como futuro senador. Ojalá que llegue allí y no se le olvide eh, mirar de dónde viene usted, ¿no? No como muchos que buscan, son los votos cada 4 años, se le olvidan de que quién los eligió, porque esa es la costumbre que tiene el político de hoy en día en nuestro país. Llegan a estas corporaciones y se les olvida quién los eligió, ahí no lo conocen y las leyes van en contra del pueblo, pues ojalá que llegue usted y mirando siempre por el espejo retrovisor de dónde viene. Carlitos, de todas maneras, gracias por la invitación. ABC, el Libertario, gracias por esa oportunidad de estar con ustedes, de decir nuestros proyectos. No voy a cambiar mi celular, no voy a dejar el celular botado por cambiarlo por otro número. Siempre estaré contestando, siempre estaré ahí. Y lo que yo le estoy diciendo a mis amigos, desde el Senado, en la República, vayan mejor en la vida para que no siempre estaré con ustedes. No me voy a esconder, pues siempre que he sido funcionario, inclusive privado, como gerente de transporte Reina de varias entidades, nunca cambié de número, siempre los despachos donde he trabajado siempre son abiertos a todas las comunidades y yo creo que no va a ser la excepción desde el Senado de la República. Siempre estaré atento para todos y para ustedes, para todo lo que podamos servirle a este país, porque necesitamos cambiar a Colombia. Necesitamos acabar con la politiquería, la corrupción, el clientelismo, que es lo que tiene azotado, el cáncer que tienen los colombianos. Muchas gracias, Carlitos. Mi Dios lo bendiga y que Dios los bendiga a todos y a todas. Gracias, muchas gracias. A ustedes muchas gracias y feliz noche y éxitos para el domingo. Muchas gracias. De todo corazón.